Punto por punto. Y sobre todo para hablar de un tema muy importante, le he pedido y aceptado la invitación a mi amigo Carlos Quintero, director del Guardián MX, para platicar de esta crisis que está teniendo el Tribunal Superior de Justicia, sobre todo periodista judicial, además abogado, y pues conoce las entrañas del Tribunal Superior de Justicia. Carlos, gracias por acompañarme en este bloque. Javier, muchísimas gracias a ti por la distinción. Un saludo a tus seguidores, a tu audiencia. Muchísimas gracias por estar acompañándonos este día. Y un saludo a nuestro amigo Andrés Lagunas, que anda por allá dorándose la piel en estos días de vacaciones. Oye, pues en los últimos días, semanas e incluso meses hemos visto pues una andanada en contra del Tribunal Superior de Justicia. Yo diría que particularmente en contra de su presidente. Primero fue un tema de la Fiscalía General del Estado, un enfrentamiento con el fiscal Uriel Carmona. Después se dan otras situaciones en las que interviene la Comisión de Derechos Humanos. Ahora esta semana también una denuncia en contra de un juez por parte de la Fiscalía en contra de la corrupción. Y se ha visto asediado el Tribunal Superior de Justicia. Yo te preguntaría, y te digo que conoces bien los pasillos del poder en el Tribunal Superior de Justicia, ¿hay una crisis en el Poder Judicial, en el Tribunal Superior de Justicia, o hay una crisis de la presidencia del tribunal? Fíjate que esa misma pregunta lo planteamos a un invitado, al magistrado ahora en retiro, Carlos Iván Arenas. Precisamente se están viviendo tiempos inéditos. Lamentablemente a nivel nacional seguimos ocupando los últimos lugares en cuanto a la procuración e impartición de justicia. Sí. No lo digo yo, lo dicen las organizaciones de la sociedad civil, México Evalúa, Impunidad Cero, una organización internacional también que habla sobre el Estado de Derecho. Lamentablemente, con base en evaluaciones. Así es, información que solicitan a estas áreas, tanto a la Fiscalía General de Justicia del Estado y al Tribunal, y a otras áreas que son consideradas como operadores de este sistema judicial. Sí existe una grave crisis que obviamente pues se ha agudizado más con el actual titular, el magistrado presidente Luis Jorge Gamboa Olea. Lamentablemente él ha sembrado vientos y ha cosechado tempestades. Lo vemos precisamente como tú lo señalas, con esta denuncia que presentó el pasado jueves en la noche el propio magistrado Carlos Iván, magistrado en retiro. Sí. Es magistrado en retiro. Concluyó su periodo precisamente el miércoles, el día 19. Sí, el día de hoy el Tribunal Superior de Justicia, a través de un comunicado de prensa, da a conocer precisamente eso, que ya concluyeron con su periodo constitucional 4 magistrados, el magistrado Norberto Calderón, María Idalia, el magistrado Rubén Jasso y el propio Carlos Iván. Oye, Carlos, tú que conoces, repito, bien el funcionamiento del Poder Judicial, ¿qué hay detrás de todos estos ataques, detrás de todos estos señalamientos en contra del Poder Judicial? Y repito, y particularmente del presidente, porque no es en general contra el Poder Judicial, sino es... Creo que es en contra del presidente, porque repito, primero un enfrentamiento con el fiscal y el presidente que se prende y alguien les dice o le llama a la cordura y el fiscal guarda prudencia, no vuelve a tocar el tema, pero después viene derechos humanos, Fiscalía Anticorrupción, magistrados, o sea, al interior de la propia magistratura hay inconformidad. ¿Qué es lo que está moviendo atrás? ¿Quién está moviendo la cuna? Fíjate que es una pregunta que un tanto difícil de responder, porque principalmente todo se encuentra vinculado también con otros actores políticos. Así es, entonces, es una red. Exactamente, tú lo has dicho muy bien, porque hemos visto, digo, al menos en mi opinión, en mi humilde opinión, considero que hay intereses políticos
considero que están de por medio la cuestión de los magistrados. Prácticamente se va a renovar al Tribunal Superior de Justicia con la designación de estos magistrados, que estamos esperando que se lance la convocatoria por parte del Congreso. Al menos 10 se habla, porque hay una sala que se está también, de acuerdo con el Pleno, pues ya se autorizó para que se conformaran una segunda sala donde serán 5. Otros 3 magistrados, serían 7. Obviamente en la cuestión del Tribunal de Justicia Administrativa hay 1, 8. Y bueno, por ahí se habla de los magistrados que pudieran obtener un haber de retiro, una jubilación anticipada, y ahí se generarían otros espacios que obviamente están en disputa, o sea, y detrás de eso pues hay intereses, tú lo sabes muy bien, hay la cuestión intereses del Poder Ejecutivo. Lamentablemente hay un principio en donde el poder que no se ejerce se cede. Así es. Y lamentablemente el espacio que no se ocupa es llenado por otro espacio, por otra fuerza de política, sí, o fuerza de poder. Y en este caso, pues yo le atribuyo más que nada a esa lucha de poder política. Sí. Desde luego es una lucha de carácter, pues también económico, porque las prebendas, los privilegios que esos cargos representan, pues también significan pues beneficios económicos, tantas cosas, pero también hay una hipótesis por ahí que me compartieron en un análisis, y no la descarto, no la veo descabellada, que el presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia, para llegar a ese espacio, hizo muchos acuerdos, e hizo muchos compromisos que dicen que hoy no está cumpliendo. Por eso de repente vinieron pues los obuses de todas partes, y no veo que, pues a menos que empiece a dar cumplimiento a esos compromisos, pues no cesará toda esta andanada, ¿no? ¿Compartes tú esa? Sí, fíjate, sí, porque hemos recabado información precisamente de primera mano, de los protagonistas de este conflicto, en donde efectivamente pues Luis Jorge Gamboa se comprometió, al menos con el caso de Francisco Hurtado, que es otro magistrado, a que una vez que se concluyera su periodo como magistrado presidente, que era de 2 años, pues iba a ser él. Creo que es uno de los que se dice quedito, ¿no? Pero que ha trascendido en otros casos de otros magistrados que han también querido ser parte, por ejemplo, de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, en donde les habría prometido precisamente esos espacios. Hay otras magistradas que han vendido su voto a cambio de que tengan plazas por parte de familiares. Algunos otros que siguen también sus intereses, aspiran a tener algún cargo, algún poder, y obviamente él, hasta donde sabemos, no lo ha respetado. Y eso es dentro del Poder Judicial, pero bueno, se habla de otros niveles. Así es. De compromisos que aseguran quienes dicen haber estado allí, que bueno, para acordar la presidencia se sentaron varios actores políticos, entre ellos el exgobernador del estado, Graco Ramírez, a quien hoy dicen que el presidente ni siquiera le contesta el teléfono. Y todo mundo sabemos que Graco Ramírez sigue teniendo un gran peso político, con muchos actores que están en distintas posiciones estratégicas, y que bueno, quizás le están cobrando la factura, ¿no? Sí, esa versión también que comentas con respecto a la sombra que está haciendo el ex gobernador Graco Ramírez, sí la hemos escuchado también. De hecho, pues ha sido ha trascendido finalmente que ya hay línea precisamente por parte de él, pues para que el magistrado presidente sea destituido. Hay una especie de campaña, como en su momento lo señaló el propio Luis Jorge Gamboa, cuando dijo que fue alertado de que venía algo, pero precisamente debido a que él carece de palabra como para sostener esos acuerdos, ¿no? Que podemos considerarlo desleales, ¿no? Pero finalmente tú conoces muy bien cómo funciona la política. Así, el sistema es de acuerdos. De acuerdos, de compromisos. Y si no los cumples,
Bueno, ahí tenemos el ejemplo con Antonio Villalobos, que llegó arropado por muchos actores, diputados, diputadas, funcionarios de distintos niveles, y les fue retirando los apoyos, los acuerdos con los que había llegado, y finalmente lo dejaron solo hasta, bueno, el desenlace que sabemos de su detención y prisión. Pero si te parece, vamos de manera cronológica, como al principio de esta semana el ex magistrado Carlos Iván Arenas salió junto con 10 magistrados a exponer su inconformidad. Punto por punto. El hecho de que no se pronuncia esto nos evidencia la forma en cómo está bloqueando el trabajo del tribunal, ¿no? Es increíble que el propio titular del poder bloquee la marcha, la buena administración del Tribunal Superior de Justicia. Oye, por cuanto a la resolución de casos, ¿están involucrados servidores públicos en este caso o en qué casos está interesado el presidente que usted cambiara el sentido de su proyecto o de su voto? No sé. Bueno, yo señalo a él en lo personal, desconozco si hay más personas involucradas, ¿no? No, me refiero en cuanto a las sentencias, a los casos. Si en los casos me pidió que cambiara el sentido de mi voto en 2 sentencias. ¿Y en esas sentencias hay servidores públicos involucrados o son particulares? En uno sí, y en el otro es un particular. ¿Y esto cómo lo considera? No sé si ha pasado en el caso de otros magistrados. Bueno, si lo hace con un magistrado, ¿qué no lo podrá hacer con los jueces, no? Los jueces. Punto por punto. Esto fue, digamos, la primera parte, la primera presentación del ex magistrado Carlos Iván Arenas, pero dio un paso, se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción y presentó una denuncia en contra del presidente Luis Jorge Gamboa. Así es, Javier, tuvimos la oportunidad de entrevistar al magistrado en retiro, Carlos Iván. Él confirmó que el jueves por la noche se presentó en la Fiscalía especializada en combate a la corrupción y ahí presentó su denuncia de hechos. No sabemos por qué tipo de delito, al menos en voz de él simplemente nos explicó que era una denuncia en donde pues ya la Fiscalía Anticorrupción tendría o valoraría cómo se encuentra, cómo se podría tipificar ese hecho y por qué y en qué vía pudiera ser, en la vía penal. Pero algo que destacó mucho él es de que como ya estaba prácticamente fuera de servicio, pues él la presentó especialmente pues para deslindar responsabilidades, porque si no es así, pues él también sería omiso en cubrir ese tipo de actuación en contra del fiscal, porque aquí lo que principalmente se denunció fue que no había convocado a pleno y el pleno, obviamente como es la representación máxima del tribunal, pues resolver cómo iban a quedar integradas esas salas. Entonces, debido a esto, y también nombrar a un representante ante la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, porque uno de sus integrantes, el magistrado en retiro ya, Norberto Calderón, pues él ya no es parte, ya ahorita esta junta se encuentra desintegrada. Así es. Oye, y bueno, el presidente de la barra de abogados, Fabián García, alertó de que puede haber una crisis, y pues, una crisis de manera administrativa, justamente por no haber el suficiente personal para atender pues todo lo que llega al tribunal. Vamos a escucharlo. Punto por punto. Momentos de este tipo como fue con la pandemia y efectivamente ante una inadecuada integración de las salas podemos encontrar que efectivamente las diversas sesiones para en este caso resolver los expedientes pueden dilatarse. Esperemos que esto lo más pronto posible puedan solventarlo, ya sea a través de secretarios encargados de despacho como ha pasado en los tribunales. Pero insisto, aquí la labor principal es que ya próximamente encontremos y tengamos las convocatorias necesarias para que se elijan de manera definitiva los magistrados. ¿Va a generar un retraso entonces, una carga para los que quedan? Claro, por supuesto que existe una carga laboral y de por sí, insisto, venimos atrayendo carga laboral por parte de lo que ocurrió durante la pandemia. Punto por punto. Y bueno, pues eso a continuación lo que también queremos compartir con ustedes es el tema de la voz de los abogados postulantes. En este caso, uno de ellos, Miguel Ángel Rosete, pues habló precisamente, fue ya más su discurso más duro en relación a que pues el magistrado debe de ser sometido ya a una sanción más severa.
Vamos a escuchar esa versión de él. Punto por punto. En primer lugar, es lamentable que en el Poder Judicial, donde se imparte justicia, esté envuelto en una serie de escándalos, de denuncias. Tenemos un fiscal del Estado denunciado, tenemos un titular del Poder Judicial envuelto en escándalos y hoy denunciado por otro magistrado. Entonces es una circunstancia que vive Morelos lamentable. Son hechos sin precedente y por supuesto ante estas circunstancias es un llamado al Congreso del Estado, al Poder Ejecutivo en su facultad de diálogo y por supuesto al Poder Judicial para que se restablezca el orden jurídico en el Poder Judicial del Estado de Morelos. Y ante los hechos sin precedentes de escándalos en el Poder Judicial, el magistrado presidente se separe del cargo para que haya una investigación imparcial. Punto por punto. También quien habló fue el doctor en Derecho Cipriano Sotelo. Él propone una reforma constitucional al Poder Judicial y que ya no sean 14 años obligatorios como máximo el periodo de los magistrados. Vamos a escuchar cuál es su propuesta. Punto por punto. De las reformas constitucionales que se han elaborado en Morelos, los magistrados que son designados en el cargo por los diputados del Congreso duran en su encargo 14 años, pero durante esos 14 años nadie verifica la calidad de sus sentencias. Son designados, todos los 14 años duran en el encargo, pero tienen eficacia, calidad de las sentencias, eficiencia, cumplen con la función. Por eso es bien importante que a partir de estos hechos se pueda impulsar una reforma constitucional y a la ley orgánica del Poder Judicial en la que se establezca que por lo menos cada 3 años sea analizado el trabajo de cada uno de los magistrados que vayan siendo designados, que duren 14 años en su encargo, pero que cada 3 años se les revise el trabajo para determinar si hay eficiencia en la emisión de sus sentencias, en base en qué el número de sentencias dictadas cada 3 años por lo menos, y ver cuántas de ellas les han sido revocadas por los tribunales federales que son la superioridad. Punto por punto. Y bueno, pues es muy interesante escuchar esta opinión del doctor Cipriano Sotelo, especialmente porque creo que la compartimos muchos y muchas personas en el sentido de que pues el permanecer sin ser evaluados, pues eso le da pues de alguna manera pie a que cometan una serie de, se vean seguros, se vean impunes y por lo tanto pues no respeten finalmente esos principios por los cuales fueron elegidos. Por ejemplo, en el caso de la honorabilidad, lamentablemente en este caso pues está en juego la honorabilidad del magistrado presidente y eso pues pudiera ser un ejemplo de lo que está ocurriendo, ¿no? Por tanto puede tiempo. venir un cisma, puede venir una sacudida, es posible, hay una propuesta, vamos a esperar cómo la reciben en su momento los diputados. Hoy están en receso y si es bien recibida, sobre todo que se habla también de que algunos diputados ya no estarían tampoco muy contentos con el actuar del presidente del tribunal y probablemente sea bien recibida y se dé esa reforma constitucional, además de que está pendiente de aprobarse por el constituyente la reforma que se hizo hace un mes para aumentar de 2 a 4 años el periodo del magistrado presidente, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en el otro poder, que es el legislativo, que también tiene mucho que decir en este tema. Carlos. Yo creo que es la piedra de la balanza, ¿no? El conocer la opinión porque finalmente también se cuestiona mucho que el magistrado presidente no ha cumplido algunos compromisos que adquirió también con el poder legislativo y en ese sentido también pudiera haber una reacción por parte de los asambleístas, de los congresistas y que obviamente pues tomen cartas en el asunto. Ya yo creo que es cuestión de tiempo, hay que darle tiempo al tiempo para saber si se va a mantener o no el presidente Luis Jorge Gamboa en este cargo
o va a pasar algo? Así es. Ahora vamos también, si te parece, la otra parte, la que nos falta para cerrar este tema, que es la denuncia que presenta la Fiscalía Anticorrupción en contra de un juez por 2 delitos prácticamente, ¿no? Es el caso de Natanael Subdías Aguilar, sí. que fue, pues, se pidió que dejara de conocer un asunto precisamente porque habría hecho algunos señalamientos. La Fiscalía Anticorrupción dice animadversiones en contra de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Es ese caso? Ese, exactamente. Pues vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, claro. Punto por punto. Buen día, soy el licenciado Ignacio Zeus Gutiérrez Córdoba, fiscal de delitos diversos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Hago del conocimiento a la opinión pública que he presentado una recusación y una denuncia penal en contra del juez Natanael Subdías Aguilar. Lo anterior, derivado de que en una audiencia diversa favoreció a un imputado concediendo una ventaja indebida a su defensor. Además, ha manifestado abiertamente su animadversión en contra de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, tal y cual lo vamos a ver en el siguiente extracto de dicha audiencia. Se advierte que por dicha fiscalía es un hecho público y notorio que existe pues una persecución contra los juzgadores, tal como se ha dado cuenta en diversos medios de comunicación. Punto por punto. A ver, tú que estudiaste Derecho, ¿existe este delito de animadversión en contra de una institución como la Fiscalía Anticorrupción, que con el poder que tiene, pues con la mano en la cintura puede presentar una denuncia en contra de quien quiera? Fíjate que es una estrategia que hemos visto, no solamente con el caso del juez Natanael Subdías, también hemos visto que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado cargos ha iniciado carpetas de investigación en el caso de la jueza ahora ya integrante de la Junta Administrativa, Elvia Terán Peña, a quien mandamos un saludo. También ha presentado algunas denuncias en contra de esta jueza y obviamente hemos hablado con abogados postulante. Y bueno, en el caso de, por ejemplo, de la abogada Naiví Ríos Sandoval, ella habla de que, pues más que nada es como una acción de intimidar a los juzgadores, precisamente cuando no se ven favorecidos en alguna audiencia, en alguna resolución. Y por eso, en el caso de Natanael, como dices, un delito como no es delito, ellos lo que están llevando es de que el juez no conozca del asunto que en este momento ellos le expusieron, porque dicen que mostró pues parcialidad hacia la persona que es investigada. Y bueno, en ese sentido creo que lo que le falta a la Fiscalía Anticorrupción es calidad moral, porque al menos en lo que a un servidor hemos algunas veces documentado, el propio fiscal Juan Salazar ha dicho que hay una campaña en contra de su vicefiscal, pero la situación es distinta, amigo. En las audiencias hemos documentado, hemos constatado que finalmente la fiscalía es otra historia, dirían así por ahí. Es, sí. Sería otro tema, otros 30 minutos para poder escudriñar en todo lo que viene realizando, y pues tiene mucho también de qué decirse de la Fiscalía Anticorrupción. Oye, para terminar, ¿a dónde vamos a parar? Como dijera el cantante y escritor michoacano Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar? ¿A quién le conviene esta crisis en el Poder Judicial, en el Tribunal Superior de Justicia? De antemano digo yo, a quienes menos le conviene son a los justiciables, a los que están en busca de justicia, pero ¿a quién conviene dentro? No nos conviene que haya una crisis contra el presidente, mejor que se pongan de acuerdo y que camine el tribunal, que se salga de ese último lugar en que se encuentra y que mejor se hable bien del Tribunal Superior de Justicia, de que ha avanzado en la modernización y en todo lo que le toca como Poder Judicial. Pues es un gran reto el que tiene el magistrado presidente, porque finalmente a él le convendría más, porque se mantendría en su cargo y podría ser como una prueba de fuego si es que logra salvar este obstáculo, pero creo que hay actores políticos más allá de él
el Congreso, le convendría, porque se está en juego que ellos sigan con esa estrategia de colocar a personas, de infiltrarse dentro del Poder Judicial, poner a gente muy cercano a ellos, pues obviamente con otros intereses que son precisamente políticos. El juicio político en contra del gobernador está pendiente. Así es. Y eso le convendría más al Congreso del Estado, pues tener ese control, ¿no? Así es, porque finalmente tendría que llegar al Tribunal Superior de Justicia en caso de que se iniciara el proceso en el Congreso del Estado. Carlos, pues gracias por estar con nosotros. Ya pudimos explicarle, Carlos, que conoce muy bien los intrilingües del Tribunal Superior de Justicia, nos ha podido despejar un poco más las dudas y nos ha aclarado todo este panorama, y muy agradecido punto por punto, Carlos, amigo, contigo por acompañarnos y poder explicar este primer tema. Al contrario, pues me dio mucho gusto compartir este espacio contigo. Gracias también por la oportunidad que me das y por esa confianza. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias.